cierto punto un nivel de control de emociones, ¿sí? El que tiene prácticamente cualquier persona. Pero ¿qué es lo que sucede cuando llega a un punto en que ese nivel de emociones rebasa? Justamente es lo que por lo general todos conocemos, entramos en un estado de tensión y estrés. Y eso obviamente al final, cuando llega a un acúmulo, se transforma en un proceso, en un estadio de ira, ¿ya? Nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones ciertas frases como, por ejemplo, por ejemplo, a tal persona lo molestan y lo molestan, él no reacciona, pero va a llegar a un punto en que simplemente va a explotar y justamente la reacción principal o la reacción primordial o primaria en este caso va a ser la ira, el enojo o la agresividad. Entonces, justamente basándonos en la profesión que ustedes justamente desarrollan, que es el arbitraje, ¿sí? Obviamente en ese aspecto van a estar justamente, y muchos me darán la razón, muy sometidos a situaciones de tensión y de estrés, llegando incluso al punto de que tal vez hayan ocasiones donde ustedes de cierta manera se les haga incluso hasta tal vez difícil controlar ese tipo de tensión y ese tipo de enojo. Hemos visto en muchas ocasiones a veces personas, no en el aspecto obviamente del arbitraje en el básquet, sino en aspectos generales que por lo general vienen acumulando muchas de esas tensiones, no específicamente de la actividad que están desempeñando, sino muchas de las ocasiones aspectos que vienen tras de ellos, como por ejemplo situaciones familiares, aspectos personales, aspectos en general, que de una u otra manera confabulan o confluyen con la actividad que realizan en ese momento, ¿sí? Y de cierta manera hacen que la persona ya maneje este nivel o este grado o digámoslo así, este estado de ira. Ahora, hay que tomar en cuenta dos cosas muy importantes. No todas las personas, primero, no todas las personas vamos a tener, digámoslo así, esa capacidad de autocontrol, el manejo de la ira, ¿sí? Obviamente habrán personas que tengan un nivel o un adecuado manejo de la frustración o de la tensión, que obviamente Mechita les hablará sobre eso, muy elevado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente esas personas pueden estar sometidos a mucha tensión, a mucho estrés, a mucho aspecto emocionalmente pesado y no obviamente mostrarán como resultado final la ira. O sea, es un nivel de control alto hacia la frustración. Y habrán las personas que por lo general o como vulgarmente se conoce en el medio, los que son fosforitos que ante la mínima tensión o la mínima situación van a tener un bajo umbral o un bajo nivel de control a la frustración que ante la mínima situación justamente van a reaccionar de una manera irascible o agresiva, ¿ya? Pero también hay un tercer grupo, ¿sí? Son las personas que teniendo ese nivel o esa situación de un bajo control a la frustración o a la tensión, ¿sí? Como que de cierta manera la labor que desempeñan o la obligación que realizan en ese momento les obliga a mantener ese control de esa emoción. Y en ese caso, obviamente, estamos incluidos, por ejemplo, en este caso, ustedes, estimados compañeros árbitros, los médicos, profesores, todas las personas que manejan situaciones súper tensionantes y estresantes, obviamente ya la obligación y la situación laboral obliga como que a tener ese control, aunque a veces no lo puedan realizar, pero la obligación es como que de cierta manera presiona a ese control. Pero obviamente, cuando uno cae en ese punto, en esa situación, también se vuelve negativo para la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente va a llegar a un punto de acumulación. ¿Qué quiere decir eso en salud mental? Un punto de acumulación simplemente es como rebasar los niveles de control de esa persona y va a llegar un momento que prácticamente va a ser incontrolable las emociones o las situaciones de ira o de enojo que simplemente esa persona explotará. Y muchas de las ocasiones no respeta mucho la premisa de la obligación de la situación laboral, sino que la persona explota. Y obviamente es cuando surgen o cuando se complican mucho más los problemas en relaciones interpersonales con esas personas. Ahora, tomando en consideración justamente la actividad,
la profesión que ustedes realizan en este caso, ¿sí? Yo entiendo que es un aspecto muy complejo, muy estresante, justamente en conversaciones que he tenido a veces con María Mercedes acerca del mundo y prácticamente del hecho de lo que implica el arbitraje. Ella justamente me ha comentado que son situaciones estresantes, por ejemplo, en lo que son los partidos de finales, en campeonatos de rangos súper elevados. Obviamente es un nivel de tensión, un nivel de estrés, donde están en juego muchas situaciones. Y obviamente, en sí, más que los jugadores, desde el punto de vista psicológico, la mayor cantidad de la presión y la tensión justamente recae en el árbitro, ¿sí? Y eso muchos de ustedes me darán tal vez en este caso la razón, porque obviamente en base a las decisiones del árbitro es que obviamente se maneja el futuro y la situación de ese partido. Entonces, a esa tensión, ¿sí? Sumémosle el punto de que esa persona, se me ocurre, dentro de la actividad que se está realizando en ese momento, justamente tenga que manejar autocontrol, porque uno u otro jugador, porque tal vez el director de uno de los equipos empieza a tomar actitudes de cierta manera poco educadas, alzadas de tono. Entonces, obviamente es un acúmulo de tensiones. Y eso, solo poniendo este aspecto, y eso no tomamos en cuenta justamente si tal vez el árbitro o la árbitra en ese momento tal vez viene jalando situaciones externas a su trabajo, como por ejemplo alguna situación familiar, tensión. Entonces, todo eso confabula o confluye justamente para que esa persona, ese árbitro o ese árbitro, ¿sí? En algún momento tal vez llegue a su nivel de rebase de emociones y justamente muestre prácticamente el aspecto de la ira, ya porque ya no la puede controlar, porque no puede llegar al punto ya de poder analizar justamente esas emociones, ¿sí? Ahora, voy a adelantar un poco la situación con respecto a esto de las emociones, ¿sí? Dentro de lo que es el comportamiento y la conducta humana, hay dos situaciones totalmente distintas, pero que a la vez son muy importantes dentro de la persona. Las emociones y los sentimientos, ¿ya? La ira como tal, ¿sí? Está prácticamente encasillada dentro de las emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ira es un aspecto que llega, se expresa y luego de un tiempo simplemente eso desaparece. Las emociones hay que tomar en cuenta que son situaciones temporales, son situaciones pasajeras, mientras que los sentimientos son situaciones ya perdurables. Por lo general, dentro de eso, si no me equivoco, radica mucho lo que es el odio, el amor, los recuerdos, incluso radica dentro de lo que son los sentimientos, porque son aspectos de larga duración. ¿Sí? ¿Por qué les explico esto? Porque muchas de las ocasiones a veces hay personas que por lo general no tienen ese control de la ira. Su emoción aparentemente que sería algo pasajero que tendría que disiparse, se ancla a algún tipo de pensamiento y automáticamente eso se transformaría en un sentimiento y en una situación que llega a perdurar durante mucho tiempo, al punto de manifestarse o tomar el nombre de un rencor, que es algo que obviamente perdura durante muchos años. Ya, pero obviamente depende mucho de cómo la persona tome esta situación. Yo sé que en el ámbito laboral en el que ustedes, compañeros, se desempeñan, puedan existir este cruce o esta mezcla de situaciones, una mezcla entre ira en el momento y que tal vez por otras situaciones que puedan generarse en el momento del partido pueda modificarse a un sentimiento mucho más fuerte, a un rencor o a un recuerdo negativo por tal o cual situación que pudo pasar. Y justamente sobre ese aspecto lo que nosotros queremos el día de hoy con María Mercedes, que ya veo que está lista, tratar justamente de explicar. ¿Sí? Mi compañera, obviamente, que preparó la exposición, les va a dar lo que es un breve conocimiento acerca del manejo de la ira y la frustración. Y al final de este asunto, sí, les daremos unos ejercicios de cómo manejar lo que es la ira y la frustración en el momento que justamente ustedes estén desempeñando la actividad laboral que es el arbitraje en el básquet, ¿sí? Muy agradecido, realmente es un honor compartir estos conocimientos con ustedes
y le dejo el paso a mi compañera María Mercedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Otilio. No hay de qué, Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, ahora María Mercedes, ya que está aquí, la dejamos a usted aquí con todo este trabajo que ha realizado. Listo, pueden iniciar. Bueno, muy buenas noches. Mil disculpas por la demora. Ya me había conectado, sin embargo, por problemas técnicos en mi hogar me tuve que trasladar a otro sitio. Pero bueno, pude avanzar a escuchar que mi compañero Pablo ya les había dado acerca de las conceptualizaciones, de qué es una emoción y de qué es un sentimiento. Entonces, antes de continuar con el resto de la exposición, me gustaría tomar en cuenta su punto de vista acerca de, o ver ya una recapitulación acerca de lo que Pablito les había comentado. Si alguno de ustedes me puede ayudar, por favor. Emilia, para ti, ¿qué son los sentimientos y qué son las emociones? Pues los sentimientos son los que nosotros tenemos hacia otras personas y las emociones son las reacciones que nosotros tenemos hacia algo que nos suceda, ya sea triste o nos enojo, felicidad y... Listo. Como ustedes pueden ver ahí, bueno, lo de las emociones son algo cortas, son reacciones que experimentamos al responder a ciertos estímulos. Estos estímulos pueden ser externos y todas estas emociones van a causar diferentes reacciones fisiológicas, como es la sudoración, el ritmo cardíaco acelerado y comportamientos. ¿Cómo los vamos a tener a estos comportamientos? Mediante el lenguaje no verbal, como son los gestos, las expresiones faciales y también nuestro lenguaje corporal. Entonces, para poder continuar, vamos a ver un poquito acerca de lo que una palabra está poniéndose muy de moda o se ha puesto muy de moda a raíz de la pandemia. Entonces, a mí me gustaría saber de ustedes qué consideran que es la empatía. Hola Bechita, hola, buenas noches con todos. La empatía es ponerse en los zapatos del otro, de otra persona. Sentir o asimilar lo que otra persona siente. ¿Alguien más? Muchísimas gracias, Lucía. Muy buenas noches. Buenas noches con todos, buenas noches, Mechita. Bueno, para mí la empatía es tratar de acercarnos a una realidad ajena a la de nosotros. Generalmente es ponerse en los sentimientos, en la forma de pensar, en la forma de sentir de otra persona que no tiene que ver nada con nuestro carácter, nuestra personalidad. ¿Alguien más que me pueda ayudar con la conceptualización de la empatía? Para ustedes, ¿qué es ser empáticos? Jorgito. Hola Mechita, buenas noches. Tal vez ser empático es tener amor por algunas cosas y tal vez también hacer sentir bien a otra persona o a un grupo de personas, hacer que se sientan bien dentro de un ambiente. Les hago una consulta. Jorgito, ¿tú cuánto calzas? 41. 41, ya. Lucía, ¿cuánto calzas? 35 y medio. Te hago una consulta, Jorgito. ¿A ti te cabrían los zapatos de Lucía? No, ni de chiste, muy pequeño. ¿Y
¿Y Lucía se podría poner en tus zapatos? Tomando en cuenta el tamaño del calzado. O sea, de ponerme los zapatos de Jorge sí pudiera ponerme, pero no Pero sé. te quedarían bien. Grandes, obvio. Sí. Entonces, muchas de las veces estamos conceptualizando de que la empatía es colocarse en los zapatos de las otras personas. Pero podemos caer en una falta de empatía al decir que yo me voy a colocar en los zapatos de Jorge, porque a mí también me pueden quedar muy grandes, o a su vez me pueden quedar muy pequeños. Lo que sí podemos decir es que la empatía es la capacidad de percibir, de comprender los requerimientos, las actitudes, los sentimientos, reacciones y problemas de las otras personas. No necesariamente esto es para nosotros estar de acuerdo con los argumentos o con lo que la otra persona quiera decir, sino que sí vamos a poder respetar y vamos a poder interpretar y darle el acompañamiento de lo que él o ella requiere. Entonces, esta imagen he colocado es un extracto de un video de Cristiano Maraño en la que creo que la mayoría de nosotros ya habíamos visto cuál era la reacción del entrenador. Entonces podemos ver que Cristiano tiene una actitud empática porque sabe escuchar, prestando atención a lo que el entrenador está explicando. Sabe comprender sin interrumpirle. Él lo que quiere es tratar de hacerle racionalizar, y mostrarle que él está ahí para poderle colaborar. Entonces, ¿cómo podemos ser empáticos? Sabiendo escuchar, interpretando las señales no verbales, como comprender los mensajes por medio de la entonación, el volumen, mostrar comprensión hacia él. Una de las frases que se puede indicar es, entiendo cómo debes sentirte. Y él, una de las palabras que le comienza a decir al entrenador es, habla conmigo. Entonces, de esa manera, él le muestra que él está interesado en poderle escuchar y poderle prestar la ayuda. Entonces, con estos antecedentes, podemos decir, ¿qué es la ira? Para ustedes, chicos, ¿qué es la ira? Un sentimiento. Gracias, Benito. ¿Alguien más? Buenas noches. Bueno, para mí es una emoción porque se vive al instante. Yo, profe. Hola, Víctor. Muy buenas noches. Claro. Gracias. Profe, para mí es una emoción que se expresa a través como del sentimiento. Es una emoción que da el sentimiento. Ya. ¿Alguien más? Buenas noches. Yo creo que es el nivel alto o es el, por así decirlo, del coraje, no sé, de la furia. Eso es para mí. Emilia. Es una emoción negativa a la cual nos reaccionamos por algo que no nos gusta o algo que nos desagrada. Bueno, chicos, muchísimas gracias por cada uno de sus aportes. La ira es una emoción completamente natural, es sana y es sobre todo humana. Es una de las emociones que siempre va a estar presente en nuestro camino. Lamentablemente nunca nos han enseñado o nos han indicado de que es bueno tener ira, ¿sí? Pero esta ira, si es que nos sobrepasa a nuestra capacidad, puede llevarnos a tener grandes problemas tanto en el trabajo, en nuestras relaciones personales y en la calidad de vida en general. Entonces, la ira es una reacción ante estímulos externos o internos. Es un componente de las emociones, es igual a una molestia y enojo, y el presentar la ira conlleva a tener cambios físicos y biológicos. Dependiendo del nivel o de la intensidad, esta va a poder variar. Puede ser de una ira leve que simplemente me irrite por un leve momento, pasar por una furia
o presentar ya una rabia intensa. Hay ciertos pensamientos que activan la ira. Uno de esos pensamientos es el filtraje, que nosotros nos vamos a centrar únicamente en ver lo negativo de las situaciones. Otro tipo de pensamiento es el pensamiento polarizado, es decir, que vamos a valorar los acontecimientos en forma extrema. Vamos a decir esto es blanco y esto es negro, pero nunca vamos a poder tener un equilibrio entre esas dos situaciones. También otro tipo de pensamiento es tratar de interpretarlo, es tratar de adivinar el pensamiento de la otra persona por alguna creencia que nosotros tengamos. Otro tipo de pensamiento que pueden activar la ira es tener una visión catastrófica, que todo nos va a salir mal. Otra situación es tener una falacia de la justicia, simplemente en centrarnos en buscar constantemente justicia para nosotros. También el tener el pensamiento de seguir las normas tal cual nos indican, nos puede llevar a tener o a activar la ira. A siempre tener la razón también nos va a jugar una mala pasada y nos va a tratar de enemistarnos con las demás personas. ¿Sí? ¿Cómo lo expresamos a la ira? A la ira la podemos expresar respondiendo con agresividad. Recuerden que esta es una respuesta natural y adaptativa a diferentes amenazas externas, dependiendo de la situación, nos permiten luchar y defendernos cuando somos atacados. La ira también depende de nuestras situaciones o de nuestros pensamientos diarios. Así que no podemos atacar físicamente a cada persona u objeto que nos irrita o nos molesta. Para esto tenemos que tener en cuenta las leyes, las normas sociales y el sentido común que nos imponen para que la vida en comunidad sea posible. También el expresar el enfado de manera asertiva y no agresiva. Es decir, yo tengo todo el derecho de poderme expresar, pero siendo el expresar mi ira de forma asertiva, que yo no cause daño a una tercera persona. Entonces, para poder expresar de manera asertiva es aclarar cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos conseguir resolverlas sin lastimar a terceras personas. También una forma de expresar la ira es siendo suprimida y convertirla en un comportamiento más constructivo. Es decir, podemos nosotros interiorizar la ira. Sin embargo, el interiorizarla y no darle una buena gestión puede causar o puede desencadenar en cierto tipo de patologías, como puede ser hipertensión, puede ser algún otro tipo de problema biológico, y la ira sin control puede crear otro tipo de problemas. Yo quisiera que me ayuden ustedes, compañeros, a ir dando a conocer ustedes qué piensan de la imagen de la izquierda. ¿Qué estaría pensando el entrenador? ¿Por qué la reacción del compañero juez al tratar de sancionarle o al sancionar con una falta técnica? ¿Ustedes qué consideran? El árbitro está siendo muy rápido al poder expresar su ira, no tiene un buen control de sus sentimientos. Mechita, yo creo que sí, en la primera imagen yo creo que sí, porque la falta técnica está siendo cobrada en este caso prácticamente cerca del rostro. Entonces, yo creo que fue emocional por la foto, ¿no? En realidad no conocemos el contexto de la situación. Exactamente. Pero al parecer sí. Y tal vez el árbitro después de reflexionar todas las acciones, como dijiste, o sea, es emocional, fue por el momento.
pero tal vez haya otra solución que diga, ah, no pude haber hecho esto y tal vez evitaba esto. Entonces yo creo que puede ser, estoy más seguro que sea emocional. Muchísimas gracias, Johan. ¿Alguien más? Tal vez Meche se puede decir que está expresando la ira, pero no de una manera asertiva. Está prácticamente dejándose llevar por la emoción de él, de la ira o el enojo. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Alguien más? Profe. Yo, profe. Víctor, continúa. Gracias. Ahí yo veo en esa imagen que no tuvo el autocontrol necesario para no expresar la ira. O sea, se dejó llevar por la emoción, como dicen los compañeros. Listo. Contigo mismo vamos a empezar en la segunda imagen superior de la derecha. ¿Qué me podrías indicar? Yo mismo, ok. Que ahí el árbitro se autocontroló, le dijo, cálmate, ahí controló la emoción para no expresar si está molesto o no. Ahí se está controlando para evitar dar a expresar su emoción. Listo. ¿Y en la última imagen? En la última imagen ya está sumamente controlado, controló la situación, no expresó nada y le dio a entender al entrenador, te voy a escuchar así esté molesto, pero te voy a escuchar. Y no expresó nada, no se inmutó. Ahí le dijo al entrenador, sí, te voy a escuchar, así esté por dentro, muriéndome de la ira. Listo. Y en el caso hipotético que tú fueras esa persona, tú fueras ese árbitro, ¿cómo lo manejarías a la ira de forma interna? Yo me pondría como en el segundo caso. Voy, porque uno es humano, le diría a él, sí, cálmate, te voy a escuchar, pero dentro del parámetro, de los parámetros del respeto. Yo te voy a escuchar cuando tú me respetes, pero si tú no me respetas, no te puedo escuchar. Tú me respetas, tú tienes mi respeto, siempre y cuando no me faltes el respeto. Pero te voy a escuchar. Obviamente, así por dentro me esté muriendo de la rabia, no le puedo dar a demostrar a él porque profesionalmente no puedo dar a demostrar emociones, aunque eso pase. Listo. Uno de los sentimientos en un futuro o uno de los sentimientos provocados por una ira no manejada adecuadamente es la frustración, que es un sentimiento normal y cotidiano. Es un indicador de que las cosas no han salido como queremos. ¿Cómo podemos manejarla? Mediante la tolerancia a la frustración. Esto es cómo cada uno de nosotros manejamos y cómo cada uno de nosotros nos enfrentamos hacia las situaciones cotidianas de la vida o hacia las situaciones que se nos presentan en cada uno de los partidos. Sin embargo, ustedes pueden haber escuchado de que hay personas que tienen una muy baja tolerancia a la frustración y este puede ser camino para que las personas medio le digan, oye, tal cosa, puedan responder de una manera no adecuada, puedan responder mediante una comunicación no asertiva. Pero, ¿cómo podemos manejar, cómo podemos tener un control de ira y control de frustración por no haber conseguido algún objetivo que nos hemos planteado? Bueno, una de las formas es mediante la relajación. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante la respiración profunda, mediante visualización de alguna imagen relajante, mediante el yoga y algunos otros ejercicios. Uno de esos ejercicios que les voy a mostrar una foto más adelante es de un ejercicio japonés llamado el Jinkun, que lo podríamos bien utilizar previo al inicio del partido, en el momento de la preparación, del calentamiento. Otra forma es mediante la reestructuración cognitiva. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es reemplazando los pensamientos erróneos que tengamos al momento de tener la ira por alguno más razonable. Aquí tenemos que tomar en cuenta que tenemos que evitar decir palabras como nunca o siempre al hablar con nosotros mismos.
y sobre todo al hablar con alguien más. Es decir, no podemos expresarnos diciendo esto nunca va a funcionar, siempre estoy olvidando algunas cosas, esto nunca va a pasar, ¿sí? Otro punto importante es buscar el origen de nuestra ira. Hay que permitirnos el sentir cada una de las emociones. Si nosotros tratamos de frenar y no permitir que tenga el curso normal, podemos ir desencadenando en una falta de control de nuestras emociones. Y por ende, al momento de arbitrar, va a ser más común el tener llamados emocionales. Tenemos que aprender a mejorar la comunicación. Y podemos utilizar también el humor. Pero el humor no tiene que ser de forma irónica, porque esto también nos puede generar en presentar ira, ¿sí? Ahora, con mi compañero vamos a... Bueno, esta es una de las imágenes que les decía acerca del Ching Kung. Es un ejercicio de respiración, de relajación, en el que vamos a poder ir calentando cada uno de nuestros músculos y preparando el cuerpo para la actividad arbitral. Les dejo con un pensamiento que indica que cuando respiramos profundamente es fácil sentir lo bueno que es el mundo, lo justo y lo hermoso. Qué trágico es entonces que tan pocas personas respiren libremente y bien. Recuerde que la respiración es el kit para poder tener un buen desempeño en todos los ámbitos. Si nuestro cerebro no está bien oxigenado, no vamos a poder realizar llamadas adecuadas. No vamos a poder discernir qué situación ocurrió. Vamos a reaccionar muy rápido ante la queja o ante el reclamo de alguno de los jugadores o entrenadores. Antes de empezar con la técnica de respiración, lo que les voy a solicitar es a todos colocarnos en algún sitio donde puedan sentarse bien, el espaldar para atrás, las piernas que no estén cruzadas. Las manos vamos a tratar de colocarlas en nuestros muslos, ¿sí? Entonces voy a ir poniendo un poquito de música mientras mi compañero les va a ir indicando la forma correcta de respirar. Este ejercicio lo podemos ir haciendo hasta tener una conciencia de cómo vamos a respirar de manera progresiva todos los días, durante el día, antes de descansar. Va a ayudarnos a poder relajarnos. ¿Sí, Pablito? Bueno, antes que nada, las indicaciones que dio la Mechita acerca de la posición que uno tiene que tener, obviamente tenemos que tomarla muy en cuenta, ¿sí? En este momento, justamente, como a manera de un método didáctico, vamos a tratar de estar justamente con espalda recta en una superficie. Si no tenemos una silla con espaldar, ¿sí? Que nuestra espalda esté recta o perpendicular hacia la pared, ¿sí? Número 2, no tenemos que cruzar ni lo que son manos o brazos ni piernas, sino que nuestros pies estén totalmente descansados, la planta de los pies en el piso, ¿sí? Y lo que tiene que ver a las manos que descansen sobre nuestros muslos, ¿ya? Segundo, la respiración. Muchas de las veces estamos de cierta manera mal acostumbrados a realizar el proceso respiratorio. O bien lo hacemos solo por la nariz, inspiramos y expiramos por la nariz, o al contrario, inspiramos y expiramos por la boca, pero obviamente no ocupamos el sistema anatómicamente para la situación para la cual fue creada. Entonces, en este caso, ¿cuál es la respiración adecuada? La respiración adecuada, perdón, es ingresar la mayor cantidad de oxígeno por nuestra nariz, ¿sí? Contamos 3 segundos y soltamos por la boca, ¿sí? Respiramos por la nariz. Contamos 3 segundos y soltamos por la boca, ¿sí?
Una situación importante antes de iniciar con el ejercicio que tenemos planificado el día de hoy. Esta técnica por lo general tiene efectos inmediatos cuando la persona que la realiza no está acostumbrada a tener una respiración adecuada. Los primeros efectos, digámoslo así, que eso obviamente lo vamos a hacer ahora y quiero que también ustedes lo tengan pendiente para que no se preocupen, es primeramente una sensación como mareo. Eso es algo normal, ¿sí? Porque realmente su cerebro en este momento es que realmente está tomando el aporte adecuado de oxígeno para justamente tener un funcionamiento adecuado. Entonces, ustedes al respirar, perdón, a los primeros 3 a 5 minutos van a tener como una sensación como de un mareo, ¿ya? Como que estuvieran, como que hubieran tomado una copa de alcohol, ¿ya? Un ejemplo para que me puedan entender así, ¿ya? Entonces va a ser una sensación como de mareo, pero obviamente esa sensación de mareo no es que los va a hacer caer, solo es la sensación en sí. Por eso es que justamente es la posición que su espalda esté perpendicular a una estructura, sea la espaldar de la silla o a la pared, para que justamente no haya ningún problema, ¿sí? Luego de eso, el siguiente efecto que van a tener en el cuerpo es justamente que el cuerpo se empieza a soltar. Una sensación como que si no tuviéramos huesos, como que si el cuerpo se hiciera de gelatina, como que el cuerpo se empezara a soltar prácticamente. Es el siguiente efecto de justamente hacer esta respiración, ¿sí? Y el efecto final que por lo general la persona tiene, ¿sí? Es un estado como de cansancio, como de sueño, como de relajación, ¿sí? Obviamente nosotros nos quedamos en este caso con el estado de relajación, de tranquilidad que produce esta técnica de respiración. Obviamente ustedes, por ejemplo, esto sirve mucho, por lo general, cuando uno tiene problemas para el sueño en la noche, uno lo puede realizar automáticamente. Esto induce al sueño de las personas y pueden dormir tranquilamente. Y en el día, en alguna actividad que ustedes estén realizando que sea estresante, la pueden realizar por 15 minutos justamente, ¿sí? Para que tengan ese estado de soltura, de relajación. Obviamente luego del ejercicio van a estar mucho más sueltos, mucho más relajados, e incluso a nivel cognitivo, a nivel mental, es como que la mente se ha despejado de muchas situaciones, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hacer esta técnica, ¿ya? Mechita, si me puedes ayudar, por favor, con un poco de música de fondo para realizar la técnica. ¿Sí? Vamos entonces en este momento a empezar a hacer la respiración que les indiqué, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos, por favor. ¿Sí? Vamos a cerrar todos los ojos en estos momentos y vamos únicamente a guiarnos por el sonido de la música, ¿sí? Si nos da un poquito de sueño, no hay ningún problema. Obviamente, como ya son horas de la noche, se va a acabar luego de esto la presentación. Iríamos directamente a descansar, entonces no habría ningún problema, ¿sí? Voy a tratar de hacerla lo más corta posible para que ustedes estén en ese estado de relajación y puedan ir a descansar tranquilamente, ¿sí? Entonces, primera premisa, la postura que se les indicó. Segunda premisa, los ojos cerrados y únicamente vamos a escuchar lo que yo les diga y el sonido de fondo de la música que vamos a poner, ¿sí? Empecemos. Respiramos. 1. Y soltamos. Correcto. Respiramos. Y soltamos. Durante todo el proceso, ustedes, por favor, realicen la respiración. Únicamente escuchen lo que yo les voy a indicar, pero no dejen de realizar esta respiración, por favor, ¿sí? Respiramos y soltamos. Muy bien. Respiramos y soltamos. Correcto. Muy bien. ¿Sí? No dejemos de hacer la respiración y Mechita, por favor, me ayudas con el fondo. Ahora sí. Respiramos
y soltamos. Respiramos. Soltamos. Respiramos. Soltamos. Cabezas justamente está brillando el sol. ¿Sí? Pero justamente es un sol y es un calor que no es agobiante ni asfixiante, sino más bien es una sensación de calidez a nuestro cuerpo. ¿Sí? Y no nos olvidemos de respirar, por favor. Estamos justamente parados en la esquina de esa cancha. Y vamos a empezar a hacer el recorrido desde la esquina de esa cancha. ¿Sí? Caminamos por la línea externa de esa cancha. Tomemos en cuenta que es un lugar súper extenso
Y mientras vamos caminando, vamos a ir recordando las emociones que tuvimos la primera vez que arbitramos un partido. Tal vez fue un poco de preocupación, tal vez fue un poco de temor, tal vez fue alegría, ¿sí? Fue felicidad. Vamos recordando cómo fueron esas sensaciones, esas emociones, conforme vamos caminando por esta línea, por la línea externa de la cancha. Recordemos cómo esas sensaciones y esas emociones en ese momento nos hacían sentirnos llenos, nos hacían sentirnos vivos, nos hacían sentirnos prácticamente bien. Conforme vamos caminando, vamos también a ir recordando todas las decisiones correctas o buenas que tomamos durante todos los partidos que hemos justamente dirigido hasta el día de hoy. ¿Cómo nos sentimos justamente al tomar esas decisiones? Y no dejemos de respirar, por favor. Analicemos y reflexionemos que esas decisiones tomadas durante todos esos partidos fueron justamente con el conocimiento que ustedes manejan, con el conocimiento que ustedes saben, con la preparación que ustedes han tenido. ¿Sí? Muy bien. A lo lejos vemos que ya estamos llegando a la otra esquina de la cancha. ¿Sí? Durante el trayecto que hemos realizado, hemos estado reflexionando y analizando sobre nuestras decisiones. Estamos llegando a la segunda esquina.
con plena conciencia de las decisiones buenas que hemos tomado. Decisiones de nuestros partidos justamente en base a nuestro conocimiento. Ahora estamos avanzando justamente hacia la tercera esquina, ¿sí? Igual es un trayecto muy largo. Y en este trayecto vamos a ir pensando justamente en los momentos más duros y difíciles que nos ha tocado vivir durante todo nuestro tiempo que hemos realizado el arbitraje. Recordemos justamente tal vez alguna decisión que se nos pasó por alto, algún encontrón que tuvimos dentro de nuestras actividades, algún partido complicado, alguna persona difícil dentro de ese partido. Y cómo sentíamos justamente que en ese momento íbamos a perder el control de la situación. Vamos tratando de analizar todos esos recuerdos. Vamos a ir tomando conciencia justamente cómo esos momentos difíciles por un momento nos quisieron hacer trastabillar o caer justamente en nuestra labor que realizamos. En las ideas que pasaron justamente en nuestra cabeza en ese momento, en el hecho tal vez por la presión, por la tensión o por el estrés, abandonar el arbitraje. Pero pese a eso no lo hicimos y seguimos ahí. Vamos tomando en cuenta esa idea, ¿sí? Y sigamos respirando, por favor.
Conforme vamos pensando y reflexionando, vemos que nos estamos justamente acercando ya a la tercera esquina. ¿Sí? Estamos ya a pocos pasos de la esquina. Y hemos llegado a la tercera esquina y hemos hecho una reflexión acerca de las cosas complicadas y difíciles que nos ha tocado vivir. Las decisiones tal vez aparentemente equivocadas, las tensiones durante todo este tiempo que hemos arbitrado. Y ahora el camino que va de la tercera a la cuarta esquina, vamos a ir reflexionando y analizando todas las cosas buenas que hemos logrado, que hemos ganado y que hemos aprendido con nuestro arbitraje. Vamos a ir analizando a los amigos que conocimos en nuestra profesión. Vamos a ir analizando todas las experiencias positivas que hemos logrado. Cuánto nos ha llenado emocionalmente y profesionalmente nuestra actividad, nuestra profesión. Vamos analizando cómo nos mejoró como personas y como seres humanos.
Y mientras estamos haciendo este pensamiento, esta reflexión en nuestra mente, nos damos cuenta que ya estamos llegando a la cuarta esquina de esta enorme cancha. Y estamos llegando ya a la cuarta esquina. Y lo único que nos resta ahora es dirigirnos al inicio, a donde inició toda esta caminata, todo este recorrido. No sin antes justamente ir analizando qué cosas negativas nosotros dentro de nuestra profesión queremos ir modificando. Si es una falta de control de nuestras emociones, controlar nuestra paciencia, mejorar nuestro carácter, porque siempre hay algo que cambiar. Entonces vamos a ir justamente recorriendo este camino para llegar al inicio de todo este trayecto, analizando qué es lo que queremos ir cambiando, mejorando, controlando, evolucionando. ¿Sí? Tomemos siempre en cuenta que esta profesión nos ha dado muchas alegrías, que hemos tenido muchos altos y bajos, pero que a la final es lo que nos gusta, es lo que queremos y es lo que nos hace sentirnos realizados y sentirnos muy bien. ¿Sí? Y vemos justamente que estamos a unos pasos prácticamente de llegar a la esquina inicial de donde empezamos todo este trayecto. ¿Sí? Hemos hecho justamente este recorrido de autoconocimiento, de análisis, de cosas buenas, de cosas malas, de cambios, ¿sí? Y poco a poco, compañeros, conforme vamos llegando a la esquina, vamos a abrir los ojos, ¿sí? Yo voy a ir contando cuenta regresiva de 10 hacia 1. 1 va a implicar que ya hemos llegado a la esquina inicial y que estamos con los ojos totalmente abiertos, ¿sí? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y llegamos a nuestro destino, ¿sí? Vamos a abrir los ojos, ¿sí? En la posición en la que nos encontramos, vamos a tratar de estirarnos, ¿sí? Conforme cuando uno se levanta en la mañana luego de dormir, ¿sí? Vamos a estirarnos hacia adelante nuestros brazos, ¿sí?
Si podemos hacerlo hacia los costados, si es que no, obviamente no tienen ninguna dificultad en golpearse en algún lado, vamos a estirarnos hacia los lados con nuestros brazos, ¿sí? Vamos a girar también, obviamente, nuestro cuello para poder soltarnos, primeramente hacia un lado. Y de regreso hacia el otro lado. Vamos a girar lo que es nuestra espalda hacia un lado, la cintura y la espalda hacia un lado, ¿sí? Y la espalda y la cintura hacia el otro costado, ¿sí? Bueno, para finalizar, esta técnica es justamente muy importante realizar este tipo de actividades justamente cuando uno llegue al punto en que tal vez está acumulándose de mucha tensión. Y como dije al inicio, en lo referente a la profesión que ustedes realizan, que obviamente es súper tensionante y estresante, es muy importante de cierta manera mantener los decibeles en cuanto a la tensión y al estrés bajos para que justamente puedan realizar su actividad, su labor de una manera adecuada. No sé si tal vez, Mechita, quieres indicar alguna situación. Por mi parte, eso sería todo, compañeros. Espero que estén un poco más sueltos, más relajados en este asunto. Y espero que hoy noche, si es que tal vez tenían problemas de insomnio o alguna tensión, puedan descansar mucho más tranquilos, ¿sí? Les dejo con mi compañera María Mercedes y muchísimas gracias por la apertura y por el apoyo que me han sabido dar en esta actividad. Muchas gracias. Gracias, Pablito. Sí, recordar a todos nosotros que tenemos un cúmulo de emociones al momento de arbitrar. Y es muy importante que cuando tengamos alguna situación con algún jugador o con algún entrenador que no les haya parecido correcto, a su parecer, alguna toma de decisiones por parte de nosotros, tenemos que recordar que cuando estemos molestos, contemos hasta 10 antes de hablar. Y si no, para tratar de mejorar o para tratar de tener una comunicación asertiva, vamos a ir contando hasta 100, con el objetivo de no dejarnos llevar por esa emoción. Acuérdense que la emoción es rápida, es poco duradera, pero nos puede desencadenar en varias circunstancias o en varios efectos. Eso, muchísimas gracias, profe. Otilio, muchísimas gracias a cada uno de los compañeros. Y como decía al inicio, lamentablemente por problemas técnicos no pude estar a tiempo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por esperar y muchísimas gracias por compartir esta noche. Gracias, Mechita. Gracias, Pablo. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta, consultar algo, sacarse la duda de algo. Pueden hacerlo ahora, por favor. Yo tengo una duda. Ok, dele, Samantha. Al momento en que nombraron poder solucionar la ira, no sé el inicio, entonces quisiera que desarrollen más de ese tema para ver cómo solucionar la ira en ese momento. En ese momento puedes tener algunas opciones. Puedes emplear la respiración. Recuerden que el objetivo de la respiración no es solamente el llegar a un punto crítico y realizar este tipo de respiración o realizar algún tipo de respirar profundamente. Lo que podemos hacer es ir practicando cada una de las técnicas que les fue proporcionadas con el objetivo de que cuando tengamos alguna situación en el que la ira esté presente, podamos interiorizarla, podamos gestionar esa emoción, permitirle a nuestro cuerpo el hacer e ingresar ese tipo de emoción. Y el poder reaccionar no de una manera déspota, no de una manera agresiva con nuestros compañeros, con los jugadores o con los entrenadores, sino ahí podemos emplear la última frase que les estaba comentando
de tratar de respirar uno. O a su vez, nuestros compañeros, al vernos así, pueden darse cuenta y nos pueden hacer alguna pregunta en la que nos hagan racionalizar o nos hagan ya emplear nuestro cerebro, nuestro hemisferio izquierdo y poder llegar a comunicarnos de una mejor manera. Okay. Sí, gracias. ¿Alguien más? Correcto. Buenas noches con todos. Un saludo. Felicidades a los ponentes. Con referente al mismo tema del sentimiento de la ira, ¿no? Más allá de manejar la respiración, un consejo más clave para detener, porque llega al punto de la agresividad, ¿no? O yo diría bajar las armas o hacerlo, bajar el autoestima propio para poder acceder a dar una oportunidad a la persona que lo agrede para no darle más largas a esto, ¿no? Entonces yo tendría que bajar mis armas, bajarme yo, sentirme menos para no poderle seguirle dando más larga al tema de la discusión que hay en ese momento. ¿Cómo sería el manejo en ese momento? En ese momento todos vamos a explotar o puede ser diferente. Todo depende de cómo tú gestionas tus emociones. No podemos generalizar de que todos vamos a reaccionar de la misma manera. Recordemos que la ira es una emoción, más no un sentimiento. La emoción es corta e intensa. Por eso es que muchas de las veces podemos reaccionar dando algún insulto a la otra persona. ¿Sí? El sentimiento ya es algo duradero, no es tan intenso, va a disminuir los decibeles, por así decirlo. Ahí lo que tú puedes hacer es irte dando algún mensaje, algún automensaje de no te puedes rebajar, trata de controlarte, ya pasó, ya va a pasar. Esos automensajes pueden ser claves o el utilizar algún otro objeto, como que el que tú regreses a ver ese objeto y el que tú hagas conciencia de qué momento estás. Eso, Javier. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Diga, Víctor. Yo, Mechita. Yo quería hacer una pregunta. Yo también. Dentro, bueno, nos diste muchas técnicas, ¿no?, que nosotros podemos ayudar para el control de la ira. En este caso, en nuestra profesión, el arbitraje, que se produce esta emoción de manera muy intensa y que nosotros tenemos que controlar en segundos prácticamente. ¿Cuál sería la mejor opción o qué tú opinas que sería la mejor opción? La mejor opción sí sería en ese momento tratar de tener una respiración un poco más profunda, ¿sí? Muchas de las veces se habla de una respiración en 4 tiempos, es decir, inhalar en 4 tiempos, tratarla de mantener en nuestro organismo 4 segundos más e irla exhalando en 4 tiempos más. A medida de lo que vamos ingresando el aire por nuestro organismo, podemos irnos dando el automensaje de detente, 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 no reacciones, no reacciones, no reacciones e irla exhalando, ¿sí? Esa puede ser una manera más rápida de poder bajar la intensidad de la emoción como es la ira. Pero para poder llegar a ese tipo de reacción, sí sería aconsejable de podernos permitir que el cuerpo reconozca cuáles son las emociones, a qué tipo de pensamiento, a qué tipo de provocaciones, por así decirlo, de las otras personas llegamos y cómo nosotros nos comportamos ante esa situación. Y Mechita, última cosa. Y tal vez el guardarnos la ira no puede ser hasta cierto punto algo contraproducente para nosotros mismos. Eso era lo que les decía. Si la ira se guarda y no es gestionada internamente, en un futuro puede desencadenar en otros problemas, ya incluso biológicos. Entonces,
podemos irla interiorizando, perdón, pero podemos ir aprendiendo a cómo controlar, a que no salga esa ira en ese momento, sino en un futuro o en cuanto culmine el partido, poder exteriorizarla mediante mandalas, mediante una respiración ya mucho más profunda. Muy buenas, me gustaría preguntar algo. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Mechita? Con Lucy, un gusto saludarle. Muchas gracias por sus palabras. De igual manera. Hay muchas cosas o muchos factores que entran cuando somos árbitros, estamos dentro de la cancha. Manejar la ira bajo la frustración es muy diferente a manejar la ira de la impotencia, el no saber qué hacer ante la negatividad. Son muchas cosas y uno no las puede manejar de la misma manera. Hay diferentes cosas internas que uno debe aprender a manejar para cada cosa. Mechita, cuénteme. Así es. Está en todo lo cierto, profe. Por eso era lo que le decía, una de las maneras, no solamente de poder manejar la ira, sino de todas las emociones, la alegría, el miedo, todo tenemos que aprender a reconocer cada una de esas emociones, explorar en nuestro cuerpo, ver cómo esta emoción va a desencadenar en un futuro, en el tipo de comportamiento y poder aprender a reconocer cuando ya está en nuestro interior para poder tener una buena reacción ante las personas. Muchas gracias, ¿no? Muy amable. Profe, buenas noches, gracias por todo. Ahora sí. Una de las cosas que yo puedo entender, ¿no? Y que a lo largo de mi carrera como profesor de educación física, que me ha enseñado a lo que lleva la ira, es que muchas personas quieren tener la razón. Y cuando hay cierta diferencia, como son los entrenadores y árbitros, siempre el entrenador quiere tener la razón. Y los árbitros, nosotros, si la tienes, bien, y si no la tienes, no. Pero hay una cosa que yo aprendí. Tú le dices a una persona, sí, es verdad, tienes razón. Y él baja la guardia. Y ahí controlas tú la ira de él y vas controlando la tuya. Pero, ¿qué sucede cuando ese mensaje es tomado como si fuese sarcasmo? ¿Qué haríamos allí? Recuerda, el poder tener una comunicación asertiva es poder tener empatía con las otras personas. Entonces, tú tienes que saber cómo él se está sintiendo, el permitirle y el decirle, yo te entiendo, cómo tú te sientes. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Berito. Gracias, profe. Creo que Vero quería preguntar. Sí, hola Mechita, buenas noches. Hola, Benito. Para controlar nuestras emociones, antes de iniciar un juego, podemos hacer un ejercicio similar al que nos acaban de hacer, pero creo que en menos tiempo. Ahora, para no entrar demasiado relajados al juego, que también es contraproducente para tomar decisiones arbitrales, ¿cómo nos damos cuenta hasta qué punto nosotros llegamos de relajación en ese momento? ¿Se acuerdan que en un momento yo les indiqué un tipo de ejercicio chino? Este ejercicio es el Qin Kung, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, esta técnica que les dimos es muy buena para poder ir controlando nuestras emociones, ir estando relajados, podemos llegar al punto de entrar demasiado relajados al juego y entrar fríos, que nos cueste trabajo el podernos adaptar. Entonces, esta técnica del Qin Kung es una técnica en la que permite hacer movimientos corporales. Entonces, para mí sería lo más recomendable, ya que podemos ir calentando cada uno de los músculos implicados en el arbitraje, como es las piernas, los brazos. Entonces, al mismo tiempo de que vamos calentando, vamos haciendo la estiración y esto va acompañando de una respiración. Entonces, no se llega al punto de relajar totalmente el cuerpo, pero sí vamos a estar listos para podernos enfrentar al partido. Gracias, Mechita. A ti, Berito.
Humberto. Hable serio. Sí, dice que iba a preguntar. Buenas noches. Profe. Hola, doctora. En el caso de los chicos nuevos, ¿cómo pueden diferenciar la ira con el miedo? Por eso a ver, ¿cómo podemos diferenciar? Depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? No podemos generalizar. ¿Pueden dar unos tips? ¿Mande? ¿Les puedes dar unos tips? Claro. Uno de los tips es permitirnos el tener las emociones. Otro es no tratar de evitarlas a esas emociones. Recuerden que una de ellas es el miedo. Otro tipo de emoción es la alegría. Pero comúnmente a nosotros, ¿qué nos enseñan? A mostrar más la alegría, la tristeza, que el miedo y que la ira. ¿Sí? Entonces, lo más recomendable es poder autoconocernos cada uno de nosotros. El miedo es importante de poderlo tener presente, porque ese nos va a dar el movimiento, va a activar nuestro cerebro y va a poder permitir estar alertas. Es algo que no lo podemos evitar, pero sí podemos controlar que esa emoción no se vuelva un sentimiento, no se vuelva algo perdurable y que la podamos modificar. Buenas noches, profe. Gracias. Hola, buenas noches. Mi inquietud es sobre el ejercicio. No sé si es que de pronto estoy equivocado, pero según el ejercicio, creo que una emoción es un comportamiento. Entonces, en la hora de actuar en la parte profesional que es el arbitraje, creo que tenemos emociones negativas y emociones positivas, que vienen a ser comportamientos positivos y negativas. Entonces, sobre el ejercicio, no sé si es que estoy una emoción y comportamiento. Ahí. Alexis, ¿me puedes repetir la última parte? Se entrecortó. O sea, mi inquietud es, o sea, la emoción es un comportamiento para seguir en lo mismo. Recuerden que no tenemos emociones negativas ni positivas. Eso depende de cada uno de nosotros, cómo gestionamos ese tipo de emoción. La emoción sí da la conducta de la persona. ¿Cómo nos vamos a comportar? Porque es algo inmediato. ¿Sí? Pero no hay algo claro, positivo o sea, como... ni negativo. El podernos permitir tener la emoción es lo ideal. Sino que culturalmente la gente nos indica de que la ira, de que el miedo es algo negativo. Sin embargo, tenemos que sentir esa emoción. O sea, como igual dijo recién, o sea, nuestra emoción obviamente debe ser la alegría, porque es algo que nos apasiona. Entonces, obviamente, pero en la hora del partido, como dices, a la gente se influye esa emoción o ese comportamiento que uno se toma a decir lo negativo. Pero, bueno, en mi parte, o sea, el ejercicio me ha servido de que uno hay que hacerse su autoevaluación y saber mejorar esas emociones negativas, como lo mismo lo supo decir, saberla respirar de pronto y a controlar. Entonces, si hacernos una autoevaluación que la emoción como es la alegría, que es lo que nos apasiona, seguirla manteniendo o hasta mejorarla. La emoción te va a durar un corto periodo de tiempo, pero va a ser muy intenso. Por eso es nuestra reacción a las situaciones que se nos presenten en el diario vivir. En el arbitraje tenemos las emociones a flor de piel, prácticamente. Tenemos muchas situaciones, factores estresantes o factores externos que van a depender de cómo nosotros reaccionamos a los mismos.
Ya. ¿Sí? Entonces, la respiración sí te va a ayudar bastante. Porque de esa manera te va a permitir que el cerebro oxigene de mejor manera y pueda tener una reacción al factor estresante o al factor externo sin perjudicar a los mismos, no actuando de forma agresiva, ni contigo, ni con terceras personas. Listo. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Ok, ¿alguien más? Preguntas. Ok, bueno, creo que no hay más preguntas. Nuevamente agradecerle a Pablo, agradecerle a Mercedes por esta charla muy importante para todos y poder controlar el IRA. Creo que la he controlado ya rato yo. Así que toca tener mucha paciencia y respirar mucho para poder entender a todos los árbitros cuando no asisten a los trabajos que toca realizar, como hoy, como otras veces. Pero bueno, muchas gracias nuevamente Mercedes, otra vez Pablo, y gracias también a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy acá. Le dejo la palabra para que se despidan. Pablito, profe, muchísimas gracias. Pablito, muchísimas gracias por acompañarme en esta jornada de hoy. Los dejo para que pueda despedirse. Bueno, primeramente, muchísimas gracias. Realmente, cuando me hice amigo de Mechita ya hace algunos años atrás, cuando me comentó la situación que ella era árbitro de básquet, realmente me interesó mucho la actividad que ella realizaba porque justamente yo tenía esa idea, digo, prácticamente cómo hacen los compañeros, cómo hacen tus compañeros, Meche, para poder justamente controlar esa tensión. Porque una cosa es que uno lo vea desde fuera y otra cosa es que uno converse con alguien que está justamente en esta profesión y que te explique el nivel de tensión y el estrés que uno tiene que justamente soportar en este asunto. Entonces, realmente siempre me ha parecido muy importante y siempre me ha parecido interesante justamente la profesión de árbitro. Y en este caso, obviamente, con Mechita he aprendido muchas situaciones durante estos años y qué bueno que se dio la oportunidad, pues de alguna manera uno a través de la profesión que uno tiene, poder de cierta manera instruir en algunos aspectos como control de emociones, que es algo muy importante. Realmente yo les agradezco mucho. Le agradezco mucho a usted, profe Otilio, la oportunidad que me ha dado, a Mechita también el día de hoy y a ustedes, compañeros, justamente por la apertura y más que todo por la atención que pusieron, perdón, en esta actividad. Sí, no me despido, no me queda más que despedirme, muy agradecido y esperando una próxima oportunidad. Que tengan una muy buena noche y muchísimas gracias. Agradecerle, Pablito, nuevamente por la compañía y por la colaboración en esta noche, en esta jornada. Sobre todo agradecerle a cada uno de los compañeros que fueron partícipes activa de cada una de las actividades y de cada una de las situaciones que tratábamos de poner como ejemplos. Y sobre todo agradecerle a usted, profe Otilio, por la invitación, por la confianza en poder impartir estos conocimientos. Muchita, listo, Pablo. Muchas gracias a todos. Que descansen y tengan una buena noche, ¿no? Chao, chao. Muchas gracias. Una linda noche. Hasta mañana, una buena noche. Gracias, muy amable.